Salud hoy junto a la doctora Claudia Volonté hablando acerca de los ataques cerebrovasculares. Ya hablamos acerca de la enfermedad, nos dio datos muy importantes para tomar muy en cuenta. Habló también acerca de lo que es específicamente al ACV y ahora vamos a introducirnos en lo que ya estuvimos hablando, que son los síntomas y los factores de riesgo. Pero antes de comenzar, vamos a ver un spot televisivo, una campaña de prevención que se puso en marcha el 29 de octubre, justamente en el Día Mundial del Accidente Cerebrovascular. Si súbitamente sentís pérdida del equilibrio o de coordinación, confusión o dificultad para hablar o entender, debilidad o adormecimiento en un brazo, una pierna o la mitad de la cara, problemas para ver con un ojo o ambos, o dolor de cabeza muy intenso, podéis estar sufriendo un ataque cerebral. Llama de inmediato al servicio de emergencias. 29 de octubre, Día Mundial del Ataque Cerebral. No te dejes sorprender. Bueno, si bien es un spot que no es de nuestro país, sí, es de otra parte, pero igualmente también trata de concientizar, como se hace en ese día a nivel mundial, acerca de esta patología. Sin duda, ¿no? La importancia, ¿no?, de que la gente vea y comience a concientizarse. Eso es importantísimo. En ese spot vamos a empezar a hablar de los síntomas, cómo se puede manifestar un ataque cerebrovascular. Eso es igual en todas partes del mundo. Obviamente, sí. Entonces, después vamos a volver a hacer hincapié en la importancia que tiene de que la persona que esté presenciando esto, el acompañante, donde esté la persona, haga hincapié en decir, bueno, si este paciente está sufriendo un ataque cerebrovascular, ¿qué tenemos que hacer? Lo principal en ese momento que es recurrir a un centro asistencial más próximo, llamar a una emergencia móvil, ¿tá?, o llevar al paciente, si está en condiciones, a un centro asistencial. Porque hay una premisa que es así: tiempo es cerebro. Cuanto antes ese paciente esté en un centro asistencial, mejor, más posibilidades vamos a tener de recuperar esa función que se está perdiendo. ¿Y qué síntomas tiene, doctora? Porque se pueden inclusive pensar, ¿no?, un dolor de cabeza o lo que sea, y uno ya ponerse en alarma, ¿no?, pensar que uno lo está sufriendo, ¿no? Sí, claro que Entonces la importancia de saber cuándo uno tiene que ir. Ya que empezaste por el dolor de cabeza, vamos a seguir con el dolor de cabeza. La persona que en forma brusca tiene un dolor de cabeza intenso. No es un dolor de cabeza habitual, es un dolor diferente al habitual. A veces la gente te dice, es como un estallido en la cabeza. Sí. Bueno, ese es un síntoma primordial, por lo cual tiene que venir a consultar. A veces se acompañan de náuseas, de vómitos, de otra sintomatología que también ayudan a nosotros a hacer un diagnóstico si estamos ante un eventual ataque cerebrovascular. ¿Ese dolor de cabeza tiene que ser intenso, que permanezca en el tiempo, o va y viene? No, es variable, ¿no? Es variable. Es variable, sí, es variable. Generalmente es un dolor muy intenso que no calma con ningún analgésico, que el paciente no encuentra cómodo, que nunca lo tuvo, te lo refieren como un dolor que nunca tuvo en su vida, y bueno, eso ya hace a nosotros la gravedad de la intensidad del dolor. Ahí está. Sí, claro. Después, más frecuentemente, el paciente refiere pérdida de fuerza, que puede ser de un brazo, de una pierna o de un lado de la cara, generalmente todos del mismo lado, ¿sí? A veces puede manifestar trastornos de la sensibilidad, pérdida de la sensibilidad también, que puede afectar un brazo, una pierna o la cara, ¿tá? Esos son síntomas muy frecuentes. Otras veces debutan por un trastorno visual, por una alteración de la visión o de un ojo o de los dos, pérdida de la visión en forma brusca, ¿sí? ¿Tá? Eso también es muy frecuente. Después pueden debutar con una alteración de la coordinación, ¿sí?, o del equilibrio, o de la estática. No pueden mantenerse sentados en forma brusca, no pueden caminar porque se caen, a veces caminan como un borracho, ¿sí? Eso también pueden debutar de esa manera. Después, otro tema muy importante y muy común, que creo que lo pasaron en el video, es un trastorno de la palabra, un trastorno del lenguaje. El lenguaje. Puede detenerse el lenguaje y no poder hablar, ¿sí? Un mutismo, que la persona se quede sin hablar, se llama afasia eso. Y si no, puede tener que diga palabras que no se comprenden, ¿tá?, que cambie una palabra por otra, ¿sí? O que diga, por ejemplo, en vez de decir lapicera, diga esto, escribe, es decir, que no entendemos lo que está queriendo expresar el paciente.
Ahora, ¿eso que se da más cuenta la persona que tiene al lado? Claro, que ellos mismos? claro. ¿Ellos se dan cuenta que está pasando Y bueno, eso? a veces se dan cuenta, sí, porque a veces la comprensión no está afectada, solo está afectada la expresión de la palabra. ¿Tá? Depende de la zona del cerebro afectada, es donde vamos a tener la clínica. Si la zona del cerebro afecta solo la expresión, el paciente comprende. Tú le vas a pedir que ordene cosas, que te diga cosas, y el paciente no lo va a poder expresar. Pero si yo le digo, abre la boca, abre la boca. ¿Tá? Ahora, si es de otro sector del cerebro, puede afectar la expresión y la comprensión. Y ahí ya tenemos un paciente que va a tener un pronóstico más reservado, porque no es lo mismo rehabilitar a un paciente que entiende, que yo le puedo enseñar a escribir, le puedo enseñar a hablar, que un paciente que no me entiende. Exacto. ¿Sí? A veces eso tampoco el paciente lo refiere, pero nosotros después al examen detectamos que el paciente no se da cuenta que tiene una hemiplegia, porque hay zonas del cerebro que se afectan, que se manifiestan por una pérdida de la noción de que tiene una hemiplegia y pérdida de la noción de ese hemicuerpo. Entonces, recuperar ese paciente va a requerir más esfuerzo, más dedicación, para que vuelva nuevamente a controlar y recuperar esa función perdida. ¿Y cómo es el tema de la recuperación, ya que estaba hablando de recuperar? La recuperación tiene distintas etapas y va a depender, existen escalas hoy que valoran el déficit motor, el déficit a nivel del lenguaje. Entonces nosotros ahí después podemos ir viendo qué pronóstico puede tener este paciente en la parte funcional, ¿sí? La rehabilitación tiene distintas etapas, ¿sí? Una es la parte cuando el paciente está internado y otra parte si el paciente logra irse a su domicilio, la rehabilitación va a continuar y a veces meses. Sí. Sí. Hay pacientes que requieren años para mejorar su función. Y dependerá también de la zona afectada. Por supuesto, claro, sí. De la zona y de la severidad, de la intensidad de la afectación. Porque hay gente que pierde es más fácil si vos perdés la fuerza de un brazo y andar que perder la fuerza de una pierna, porque ya no te podés movilizar solo. O tenés que tener una silla de ruedas, o te tienen que llevar. En cambio, tú con un brazo que no funciona podés manejarte solo. Sí, totalmente, claro. ¿Verdad? Entonces, todo son etapas y tenés que valorar cada paciente de acuerdo a lo que tenga para hacer la rehabilitación adecuada. Usted hablaba inclusive que era importante, ¿no? Uno de los factores de discapacidad más importante. Sí. Sin dudas, ¿no? Discapacidad de todo tipo, ¿viste? Porque la discapacidad no solo va por lo físico, sino también por lo emocional, ¿viste? Porque estos pacientes deben reinsertarse de nuevo en un medio familiar, en un medio social, que a veces no es fácil. A veces y a veces en un medio laboral, depende de las secuelas que queden, ¿tá? Y eso requiere un montón de un equipo multidisciplinario que pueda ayudar a ese paciente a salir adelante. Sí, sin dudas. Y me imagino que, esos factores de riesgo que uno tiene, ¿cuáles son? Para decirlos uno por uno, ¿no? Importantísimo. Ese es el punto clave. Porque después de escuchar todo esto dice, ¿qué hay que hacer? Para que estas cosas no nos pasen. Sí. Y si nos pasan, hoy en día podemos hacer una prevención primaria, que podemos hablar de una prevención secundaria cuando ya las cosas pasaron. Pero vamos a hablar de esos factores de riesgo, ¿tá? Que son importantísimos para que esto no nos pase. Por frecuencia, y el principal factor de riesgo es la presión arterial elevada. ¿Sí? Presión alta. La presión arterial alta, ahí está. Hipertensión arterial, como le llamamos. El 80% de los accidentes cerebrovasculares tiene presión arterial elevada. Entonces, ¿qué tenemos que, en la prevención después vamos a hablar cómo hacemos para controlar esa presión? Muchas veces hay antecedentes familiares de hipertensión. Nosotros tenemos que controlar la presión arterial, porque no tenemos por qué sentir nada y tener la presión arterial elevada. Sí. Es fundamental. La presión arterial elevada va a producir tanto infartos cerebrales como hemorragias cerebrales. ¿Sí? Cualquiera de las dos patologías se pueden ver por presión arterial elevada. Entonces es fundamental controlar esa presión. ¿Tá? El segundo factor de riesgo son las cardiopatías, sobre todo las alteraciones del ritmo cardíaco, la fibrilación auricular, que todo el mundo conoce, que hoy día existen tratamientos, que los tratamos en conjunto con los cardiólogos, los pacientes se pueden anticoagular, antes existía como más miedo a un paciente anticoagulado por miedo a que sangrara, hoy no. Hoy existen anticoagulantes nuevos por vía oral que no requieren de un control tan estricto como los otros y el paciente puede estar perfectamente anticoagulado y de esa manera evita que un coagulito se desprenda del corazón y vaya al cerebro y tape una arteria.
Esa es una causa muy importante. Después podemos hablar de la diabetes, que yo vi que ya hablaron de diabetes. Sí, estuvimos hablando de un los pacientes diabéticos tienen doble riesgo de tener un accidente cerebrovascular que la misma persona que no es diabética y de la misma edad. Entonces, la diabetes es fundamental, tener un control de la diabetes para evitar de esa forma también, porque altera el funcionamiento del flujo sanguíneo del cerebro, evitemos un accidente vascular. Y no te olvides que hay personas que tienen más de uno o dos factores de riesgo, no tienen uno solo. O todo, muchas veces. Por eso. Después, un tema muy importante hoy en día es la obesidad, el sedentarismo. Sí. ¿Tá? El colesterol elevado. Ese otro tema. El colesterol elevado, ya sabemos que produce la arteriosclerosis, otra causa más de arteriosclerosis, va tapando las arterias, las va tapando, sobre todo a nivel, acá tenemos las arterias carotídeas, que son las que llevan el flujo sanguíneo al cerebro, las más grandes. Hay estudios que hoy hacemos que ven cuánto están tapadas esas arterias, y una de las causas es el colesterol elevado. También el colesterol lo podemos controlar con un montón de cosas, ya sea con ejercicio, con dieta, con medicación. Hay gente que lo trae más de forma genética, hay gente que lo adquiere. Pero bueno, son todas cosas que hoy por suerte está más concientizada la gente en buscar si tiene colesterol alto, en tratarlo. Otro factor de riesgo es el alcoholismo. Sí. El abuso, el exceso de alcohol también puede favorecer los ataques cerebrovasculares. Y fumar. Fumar, el tabaquismo, importantísimo. Sí, el tabaquismo, aparte de producir enfermedades pleuropulmonares, tenemos que también produce alteraciones de las paredes, de los vasos arteriales y los tapa. Es fundamental el tabaquismo, también dejar el tabaquismo. Hablando de otras cosas, yo lo nombré al pasar, el consumo de drogas ilícitas. Hoy se ha visto que en la gente joven puede producir hemorragias cerebrales, infartos cerebrales, y a veces se suman otros factores de riesgo junto con las drogas, sí, que hoy en día lo estamos viendo y tenemos que también actuar sobre ese tema. Bueno, sin duda. Y el estrés también, otro de los temas. Sí, el estrés sumado a todo puede también, cuando tenés un factor de riesgo, también favorecer eso. Hay otras patologías que hoy no vamos a hablar, pero por ejemplo en mujeres jóvenes, fumadoras, la toma de anticonceptivos orales, la obesidad, es decir, que se van sumándose cosas que pueden favorecer en la gente joven los ataques cerebrovasculares. Entonces tenemos que hablar mucho con esas pacientes jóvenes que fuman, que se cuiden. Y prevención, que lo dejamos para el próximo bloque, doctora. Bueno, cómo no. Y ya volvemos con más Salud Hoy.